Buenos días. Venga, vamos a empezar a resolver problemas de probabilidad. He elegido dos sencillos, uno ya un poquito más complicado. Y son de selectividad. Están ya hechos en el PDF que está en Aules. Pero los voy a hacer de nuevo del principio y no garantizo, porque no mira cómo estaban hechos, que vaya a utilizar exactamente la misma notación y el mismo método. En todo caso no serán muy distintos, y si lo son, pues así tenéis visiones un poco, puntos de vista un poco distintos. Bueno, este es el problema 3 del modelo A de junio de 2018. En un estudio realizado en un comercio se ha determinado que el 68% de las compras se pagan con tarjeta de crédito. El 15% de las compras superan los 500 euros y ambas circunstancias, es decir, superar los 500 euros y que se pague con tarjeta de crédito, se da el 5% de las veces. Bueno, lo de ambas circunstancias es la palabra clave. Ambas, las dos, que ocurran dos cosas a la vez, es la clave para pensar que vamos a trabajar con una tabla. Porque en una tabla, si esto es A y esto es B, aquí tengo la probabilidad de que ocurran A y B. Entonces, cuando tenemos que van a ocurrir dos cosas a la vez, yo siempre lo pongo como palabra clave para pensar que esto va a funcionar con una tabla. Bueno, aparte de eso tenemos dos sucesos, es decir, tenemos compras que se pagan con tarjeta de crédito o no, y compras que superan los 500 euros o no. Que podría ser, ese podría ser el suceso, superar los 500 euros. Vais a ver que aquí me sale una letra todavía peor de lo normal, pero bueno. Y que se paguen con tarjeta podría ser T. Pagar con tarjeta de crédito. Bueno, me estoy adelantando porque aún no he leído las preguntas, pero, por ejemplo, calcula la probabilidad de que una compra no supere los 500 euros y se pague en efectivo. Nos están dando una intersección, ¿vale? Probabilidad de que ocurra esto y esto. Bueno, lo que siempre os digo, si somos capaces de completar los datos de una tabla, lo hemos triunfado, porque nos va a salir todo lo que nos pida. Entonces voy a plantear la tabla en la que tendremos, por una parte, los sucesos T y contrario de T, el contrario, y por otra parte, los sucesos S y contrario de S. Si somos capaces de llenar esta tabla de numeritos, nos pueden preguntar cualquier cosa. Nos están diciendo que el 68% de las compras se pagan con tarjeta de crédito. Es decir, nos están diciendo, si lo ponemos en porcentajes, si yo pongo aquí 100, el 68 vendría aquí. Esto es lo que sería una tabla de porcentajes. Yo podría haber puesto aquí abajo un 1 y aquí pondría 0,68 y sería una tabla de probabilidades. O hay veces que aquí me ponen el número total de individuos, que eso lo hemos visto alguna vez, por ejemplo, 27 individuos y aquí los que cumplen esto. Bueno, pero si estamos hablando de porcentajes, porque el total va a ser 100 y esos 100, 68 son con tarjeta de crédito. Y el 15% superan los 500 euros, es decir, la probabilidad de ese es del 15%. Y además, el 5% de las veces, ambas circunstancias. Nos están diciendo que aquí va un 5.
Por lo tanto, aquí va un 10. Aquí 85. Aquí lo que le falta a 5 para llegar a 68, que es 63. Aquí lo que le falta a 63 para llegar a 85, que es 22. Y aquí 10 más 22, 32. Más 68, 100. Bueno, pues esto ya sale solo. Si me preguntan, probabilidad de que una compra no supere los 500 euros, no supere, y se pague en efectivo, es decir, no se pague con tarjeta, ¿vale? Hay que tener en cuenta que pagar en efectivo sería el suceso contrario de pagar con tarjeta y no superar los 500 euros sería el suceso contrario de superar. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de contrario de ese intersección contrario de t? Pues son estos 22, ¿vale? Serían 22 de 100 o 22%, o en términos de probabilidad 0,22, que puedo poner 0,22 o puedo poner 22%. Lo que no puedo poner 0,22%, 22% o 0,22. Estrictamente, si me piden una probabilidad, lo más correcto es ponerlo así, ¿vale? Luego, probabilidad de que una compra no pase de 500 euros si no se ha pagado con tarjeta de crédito. Es decir, es una probabilidad condicionada, sabiendo que no se ha pagado con tarjeta de crédito. Si no se ha pagado con tarjeta de crédito, ¿cuál es la probabilidad de que no pase de 500 euros? Fijaos que no es lo mismo que antes. No es la probabilidad de que no ocurra ni esto ni lo otro, sino de que no supere sabiendo que no se ha pagado con tarjeta. Bueno, es decir, que en este caso nos estamos refiriendo de estos 32, ¿cuál es la probabilidad de que tampoco haya superado, ¿vale? Es decir, 22 partido por 32. 22 entre 32, que eso es 11 16avos, 0,6875. No pasa nada por poner 4 decimales. O si os gusta más, 68,75%. Y por último, probabilidad de que una compra se pague con tarjeta de crédito, es decir, probabilidad de t si condicionado a contrario de s. Probabilidad de que una compra se pague con tarjeta de crédito, estamos calculando la probabilidad de t, pero no la probabilidad de t a secas, sino sabiendo que no ha superado los 500 euros. Bueno, pues tenemos de entre los que no superan, ¿cuáles se pagan con tarjeta de crédito? 63 de 85. 63 partido por 85. $0,7412. Redondeando. ¿Vale? Momento que compro en la chuleta, que está bien. Vale, 74,18, correcto. Vale, quería comprobar que estoy grabando. Bueno, siguiente. Este es el fácil que acabamos de hacer. Facilísimo de tabla. Y ahora vamos a ver uno fácil de árbol. Junio de 2019. Sabemos que el 5% de los hombres y el 2% de las mujeres que trabajan en una empresa tienen un salario mensual mayor que
5.000 euros. Se sabe también que el 30% de los trabajadores de dicha empresa son mujeres. La clave para ver que esto es un árbol es que nos están dando probabilidades condicionadas. El 5% de los hombres, el 2% de las mujeres, ¿vale? Nos están diciendo cuál es la probabilidad de tener un salario mensual mayor de 5.000 euros sabiendo que eres hombre y sabiendo que eres mujer, ¿vale? Tendríamos hombre y mujer y luego salario mayor o no mayor. Es parecido al que hicimos en clase de los tornillos, ¿vale? De los tornillos hechos por cada máquina sabíamos cuáles eran, qué porcentaje eran defectuosos. Bueno, pues cuando nos dan eso, probabilidades condicionadas, generalmente esto va a funcionar bien con un árbol. Tenemos los sucesos ser hombre y ser mujer, y por otra parte tenemos el suceso superar o no el salario mensual, los 5.000 euros. Y nos piden calcular la probabilidad de que un trabajador de la empresa elegido al azar tenga un salario mensual mayor de 5.000 euros. Lo de salario mensual mayor de 5.000 euros, ese suceso lo podemos llamar S, por ejemplo. Tener salario mayor de 5.000. Y luego, por supuesto, tenemos los sucesos ser hombre y su suceso contrario ser mujer, que no lo vamos a llamar contrario de H, pero es el contrario de H. Bueno, si me plantease hacer este árbol, pues vería que este árbol no funciona. No funciona porque de este árbol me van a pedir la probabilidad de S y este número no lo tengo ni lo voy a tener. Quiero decir, sí lo tengo, pero sí lo voy a tener, pero no es un dato. El árbol que sí funciona es el árbol en el que por una parte pongo los sucesos ser hombre o ser mujer, cuya probabilidad sí que sé, porque me dicen que el 30% de los trabajadores de dicha empresa son mujeres. Si el 30% de los trabajadores son mujeres, quiere decir que la probabilidad de ser mujer es 0,3 y por lo tanto la de ser hombre es 0,7, pero sobre todo las que sí me dan, que es lo que os he dicho desde el principio, son estas probabilidades condicionadas. La probabilidad de superar o no superar siendo hombre o siendo mujer. Entonces, el 5% de los hombres y el 2% de las mujeres tienen un salario mayor de 5.000 euros. Es decir, la probabilidad de S condicionada a hombre es 0,05 y para las mujeres 0,02. Cuidado al convertir los porcentajes en probabilidades. Esto por lo tanto es 0,95 y esto sería 0,98. Y esto pasa como con la tabla. Si tengo todos los numeritos me pueden pedir lo que quieran. En particular ahora me están pidiendo una probabilidad total. Probabilidad de que un trabajador elegido al azar tenga un salario mensual mayor, es decir, la probabilidad de S. Y es una probabilidad total porque a S puedo llegar por dos caminos, por aquí o por aquí. Y eso es lo que tengo que hacer, sumar las contribuciones de los dos caminos. Eso es lo que nos dice la fórmula de la probabilidad total. La probabilidad de S es la probabilidad de ser hombre por la de tener un sueldo que supera siendo hombre, más la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de tener un sueldo que supera siendo mujer. Es decir, 0,7 por 0,05 más 0,3 por 0,02. Es como una media ponderada en la que los pesos son el porcentaje de hombres y de mujeres. Sería 0,7 por 0,05 más 0,3 por
0,02. Y esto da 0,041. O lo que es lo mismo, un 4,1%. Probabilidad en general de tener un sueldo que supere. Se acerca más a la probabilidad para los hombres porque hay más hombres que mujeres. Segunda pregunta. Si se elige al azar un trabajador de la empresa y se observa que su salario mensual es mayor que 5.000 euros, nos están diciendo esto, sabemos que supera, ¿cuál es la probabilidad de que dicho trabajador sea mujer? Esto nos piden, ¿vale? Probabilidad de que sea mujer sabiendo que supera. Lo cual es una probabilidad al revés. Yo tengo la contraria, yo tengo la probabilidad de que supere sabiendo que es mujer, ¿vale? Ahora me pide una probabilidad al revés, que es lo típico, el típico caso donde utilizamos la fórmula de Bayes. Esto es, según la fórmula de Bayes, teorema de Bayes, en el denominador tengo la probabilidad de S, que es una probabilidad total, que es la que acabo de calcular, y arriba tengo la probabilidad de M intersección S, es decir, 0,3 por 0,02, ¿vale? De los dos términos que tiene este denominador, que son este y este, en el numerador tengo uno de ellos. Eso es siempre lo que pasa en la fórmula de Bayes, ¿vale? Porque la probabilidad de ser mujer y superar es la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de superar sabiendo que es mujer. Esto por esto. Bueno, aquí en el denominador tengo el 0,041 y esto da 0,3 por 0,02 dividido entre la respuesta de antes 0,1463. Bueno, como veis, las mujeres suelen estar peor pagadas y por eso, si elegimos al azar una mujer, si elegimos al azar una persona que supera, cuyo sueldo supera, es muy poco probable que sea mujer. Primero porque hay menos mujeres y luego porque entre las mujeres hay menos que superen esos 5.000 euros. Bueno, toda una lección de sociología este problema. Por último, ¿qué porcentaje de trabajadores de la empresa son hombres con un salario mensual mayor que? Es decir, ¿qué porcentaje de trabajadores en general cumplen dos condiciones? Ser hombre y tener un salario mensual. Es decir, nos están preguntando la probabilidad de ser hombre y además tener un salario mayor que los 5.000 euros. Bueno, pues la probabilidad de la intersección, esto es muy fácil. Probabilidad de H intersección S, ya sabemos que es la probabilidad de H por la probabilidad de S condicionado a H. Y todo esto está en el aro. La probabilidad de H es 0,7 y la probabilidad de S condicionado a H es 0,05. Esto va a ser 0,035 o 3,5%. Me temo, por desgracia, que ya en selectividad no ponen problemas tan fáciles, ¿vale? Estos dos han sido bastante fáciles. Este era este. No, este. 4,1%, 0,1463, 3,5%. Vale. Bueno, y el tercero, que este ya sí tiene una dificultad, digamos, ya más estándar de lo que vienen poniendo. Dice, un modelo de coche se fabrica en tres versiones, Van, Urban y Sub.
el 25% de los coches son de motor híbrido. El 20% son de tipo van y el 40% de tipo urban. Como veis, el motor híbrido es una categoría aparte de que los coches puedan ser de tres tipos, ¿vale? Por una parte tenemos van, urban y sub. Por otra parte tenemos lo de tipo híbrido. Y aquí es donde nos dan la clave de que esto va a ir con árbol, porque dice el 20 son de tipo van y el 20 son de tipo urban. ¿Qué quiere decir? Ah, vale, sí. Del total, el 20 son van, el 40 son urban y el 15% de los de tipo van son híbridos y el 40% de los de tipo urban son híbridos. Es decir, nos están diciendo híbrido condicionado a van. Esto es lo que nos dice que vamos a tener un árbol, ¿vale? Un árbol lo primero que tendremos será van, urban y sub, y luego ya híbrido o no híbrido. ¿Por qué? Porque nos están dando esto, probabilidad de ser híbrido sabiendo que es cada una de las cosas. Lo que pasa es que en este árbol no nos lo dan completo, ¿vale? Eso es lo que complica un poco este problema, porque el árbol no nos lo dan del todo completo. Bueno, tenemos por una parte los sucesos. Ser van, que es como furgoneta, ¿no? Ser van, ser urban, que no sé lo que es eso. Y ser sub, los sub son estos coches de ahora que parecen tanques, que no le gustan a nadie, pero son los que hay. Bueno, y por otra parte tenemos el suceso ser híbrido. Puede ser híbrido o no híbrido, por lo tanto tenemos tanto H como el contrario de H. Y tenemos datos para completar o casi completar el árbol en el que por una parte tenemos V, U, S. ¿Por qué sé que este es el árbol que puedo hacer? Pues porque la probabilidad de V la tengo. El 20% son de tipo van, es decir, esto es 0,2. El 40% son de tipo urban, es decir, esto es 0,4. Y lo que me falta que es otro 0,4 restando de 1, lo tengo aquí, ¿vale? La suma de las probabilidades de las ramas que salen del mismo punto tiene que sumar siempre 1. Esto más esto más esto tiene que sumar 1. Vale, y luego sé que el árbol viene así porque me están dando la probabilidad de que sea híbrido un van. El 15% de los de tipo van son híbridos, es decir, la probabilidad de híbrido condicionado a van es 0,15. Y el 40% de los de tipo urban son híbridos, es decir, que aquí tengo un 0,4 y por lo tanto aquí 0,6. Ay, perdón. Más recto. 0,6. Claro, ¿cuál es el problema? Que esta no me la dan. Esta, que la voy a llamar X, no me la dan. Pero a cambio me están dando una cosa que lo normal es que me la pidieran, que es esto. Es decir, si este problema fuera como el anterior, la probabilidad de ser de motor híbrido sería una probabilidad total que me pedirían. Y calcularía la probabilidad de ser híbrido es esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Vale, pues en este caso me la dan. ¿Por qué me la dan? Bueno, pues porque el problema es un poquito más complicado y entonces lo que voy a hacer es a partir de ese dato obtener la X. Es decir, bueno, voy a ver qué es lo que me preguntan. La probabilidad de que sea de tipo urban sabiendo que es híbrido. Probabilidad de que sea de tipo urban sabiendo que es híbrido. Bueno, esto ahora mismo la verdad es que lo podría calcular
sin conocer esa X. Pero voy a empezar por calcular la X, ¿vale? Podría obtener esto mediante Bayes sin llegar a calcular cuánto vale esta X, pero prefiero acabar de completar el árbol y una vez que tenga el árbol que me pidan lo que quieran porque todo lo voy a poder hallar. Entonces, antes de responder, vamos a completar el árbol. Y el árbol es que la probabilidad de H, que es la probabilidad total, y que conozco, que es 0,25, porque me dicen que el 25% de los coches son híbridos. Esa probabilidad de H es, según el teorema de la probabilidad total, es igual a la probabilidad de ser van por la de ser híbrido condicionado a van, más la de urban por híbrido condicionado a urban, más la de sub por híbrido condicionado a sub. Y de ahí despejaré la H. Es decir, 0,2, a ver, en azul no, en azul, 0,2 por 0,15 más 0,4 por 0,4 más 0,4 por X. Esta es la ecuación. La ecuación es 0,25 igual a ver, 0,2 por 0,15. Vamos a ver. 0,2 por 0,15 más 0,4 por 0,4, eso es 0,19 más 0,4x. Es decir, que la x es 0,25, el 0,19 pasa restando y el 0,4 pasa dividiendo. 0,25 menos 0,19 es 0,06. Es decir, el 15% de los sub son híbridos. Ya puedo poner aquí que esto es 0,15 y por lo tanto lo de abajo, si me hiciera falta, es 0,85. Bueno, vamos a volver a las preguntas. Probabilidad de que sea de tipo urban sabiendo que es híbrido. Probabilidad de U condicionado a H. Una probabilidad al revés. Teorema de Bayes, ¿vale? Yo tengo la de H condicionado a U. Me piden la probabilidad al revés. Bueno, pues fórmula de Bayes. Esto es... un poco más abajo. En el denominador, la probabilidad de H, que normalmente la acabaría de calcular, pero en este caso me la dan. Hemos dicho que es 0,25. Y en el numerador, la probabilidad de U intersección H, que es la probabilidad de U, 0,4 por 0,4. Es decir, 0,4 por 0,4 dividido entre 0,25, 16/25, 0,64. La probabilidad de que sea tipo van sabiendo que no es híbrido. De que sea de tipo van sabiendo que no es híbrido. Otra probabilidad al revés. Probabilidad de V condicionado a contrario de H.
pues otra vez la fórmula de Bayes. En este caso en el denominador tenemos la probabilidad del contrario de h, que bueno, no es problema si la de h es 0,25, la del contrario es 1 menos 0,25, y aquí la probabilidad de v intersección contrario de h, que es esto por esto, 0,2 por 0,85. 0,2 por 0,85 entre 0,75, 17,75 o 0,226 periodos. C. Probabilidad de que sea híbrido sabiendo que es de tipo sub. Probabilidad de que sea híbrido sabiendo que es de tipo sub. Eso es la X. ¿Vale? Hasta aquí no habría hecho falta seguramente calcularla. Probabilidad de que sea híbrido sabiendo que es de tipo sub, pues es esta X que hemos calculado aquí. Sería 0,15. Hasta aquí podríamos haber hecho el problema sin haber calculado la X, porque las preguntas anteriores no lo requerían. Y por último, la probabilidad de que no sea de tipo van ni tampoco híbrido. Probabilidad de que no sea de tipo van ni tampoco híbrido. Bueno, pues la probabilidad de que no sea de tipo van ni tampoco híbrido sería, o sea, la de van e híbrido sería esto por esto, pero que no sea van ni tampoco híbrido significa o bien que sea urban y no sea híbrido, o bien que sea sub y no sea híbrido. A ver, aquí es donde habría que hacer un diagrama de Venn, pero no tengo preparado ahora para hacer diagramas de Venn, entonces os lo voy a intentar explicar. A ver cómo lo hacemos. Digamos que si tenemos el espacio muestral dividido en tres partes, V, U, S, y cada una de esas partes tiene una parte en H y otra que no está en H, ¿vale? Lo que no es van, es esto. Ahora, ¿cuál es la parte que no es van, que tampoco es híbrida? Pues sería esta parte de aquí, la parte de afuera. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues sería por una parte esto, que sería esta parte de aquí y esta. A ver, lo del diagrama de Venn os lo voy a explicar otro día con otro esquema, pero básicamente cuando queremos calcular probabilidades, si dibujamos los sucesos, las probabilidades que queremos calcular pues son
la suma de los trocitos que nos aparecen en el diagrama. Entonces, la intersección entre U y el contrario de H, fijaos que el contrario de H es toda la parte de afuera. La intersección entre U y el contrario de H es esta parte que queda aquí y esta parte que queda aquí. ¿Vale? A ver, lo que no he puesto todavía claro es que ¿qué es el contrario de V? El contrario de V es la unión entre U y S, que es la parte que he rayado inicialmente en verde. Por lo tanto, yo puedo escribir la intersección entre V y el contrario de H como la unión voy a ir más despacio. Voy a escribir primero la probabilidad de la unión. ¿La unión de qué? Pues la intersección entre U y el contrario de H y la intersección entre S y el contrario de H. Pero al final, la probabilidad de la unión de dos sucesos que son incompatibles, porque siempre U y S van a ser incompatibles, ¿vale? Son sistemas completos de sucesos, pues la probabilidad de la unión va a ser suma de probabilidades, con lo cual al final voy a tener que sumar la probabilidad de U y no H con la probabilidad de S y no H. Bueno, y ahora ya vengo al árbol. Entonces aquí. ¿Cuál es la probabilidad de U y no H? Pues esto por esto, ¿vale? 0,4 por 0,6. Más, ¿cuál es la probabilidad de S y no H? Pues 0,4 por lo que me faltaba ahí, que será 1 menos X, 0,85. 0,4 por 0,85. Bueno, 0,4 por 0,6 más 0,4 por 0,85. 29 50avos. Estoy pintado que va a ser 0,58. Bueno, y lo dejamos aquí. Voy a comprobar. No es que me he equivocado en alguna operación. Este era este. Ah, bueno, tengo aquí apuntado. También se podría hacer con tabla. Intentadlo con tabla, ¿vale? Tenemos el tema de las X. Y aquí esto lo hice. Sí, o como lo acabo de hacer. O como... sí, bueno, sería otra forma. Se podría calcular la probabilidad de Morgan. El suceso ni van ni híbrido es el contrario de van o híbrido. Y van o híbrido, ese sí lo puedo calcular. 1 menos la probabilidad de van o híbrido, sí. Esta forma me gusta usando la ley de Morgan. Bueno, lo dejamos aquí. Intentad hacerlos, repasad todo lo que he hecho, fijaros bien cómo se construyen los árboles, cómo se utilizan. Los árboles son muy muy importantes para resolver los problemas que suelen poner últimamente en selectividad, ¿vale? Los de árboles y también repasar la tabla. Venga, un saludo.